Pasan y pasan las horas y todavía no acabaste con lo que tienes que hacer. Ya se fue el día, cayó la noche y sigues hasta arriba de trabajo. El tiempo no te rinde y entonces decides restar horas a tu sueño para estudiar un poco más. Te vas a la cama cansado pero contento por haber cumplido. Sin embargo, al día siguiente tienes menos energía, no has dormido lo suficiente y sientes el cansancio antes. Avanzas más despacio, se te hace tarde de nuevo y otra vez te acuestas a las tantas. Y así al día siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y al final cada día te cuenta un poco menos que el anterior y las cosas ya no te entran en la cabeza. Tienes semejante déficit de sueño que pareces un cadáver andante. Si esto te ha pasado alguna vez y no quieres que te vuelva a suceder, sigue viendo el vídeo. Ah, y de paso, suscríbete. Si quieres que te vaya bien en los estudios, dormir bien es imprescindible. Gozar de un sueño de calidad te ayuda a empezar el día con más energía y a mantenerla más alta durante toda la jornada. Tu cerebro necesita el descanso tanto como tu cuerpo, pero no solamente para empezar el día siguiente con las pilas cargadas, sino que es durante el sueño cuando éste aprovecha para realizar algunas tareas de vital importancia. Mientras duermes, el cerebro se encarga de reorganizar la información almacenada, de desechar los datos irrelevantes y de restaurar tu capacidad intelectual para que al día siguiente puedas hacer pleno uso de tus facultades, y sobre todo se encarga de consolidar todo lo aprendido durante el día. Es decir, que cuando tu cerebro de verdad asienta el conocimiento al que te expones, no es mientras estudias, sino mientras duermes. Es entonces cuando traspasa la información a la memoria de largo plazo. Por eso es tan importante gozar de un sueño de calidad después de una jornada de estudio. Para aprender, necesitas dormir. Trasnochar tiene más consecuencias. La falta de sueño hará que te resulte más complicado asimilar y retener la información. Además, la probabilidad de que te quedes en blanco o te encuentres lagunas se multiplica. Por eso mismo, ¿sabes cuál es el peor momento para acostarte tarde o dormir poco? Efectivamente, la noche anterior al examen, sobre todo si no lo tienes bien preparado, pues te resultará más complicado comprender el contenido del mismo, mantener la concentración, recordar lo que estudiaste y por si fuera poco, todos tus procesos mentales serán más lentos. Acostarte tarde el día previo a un examen puede condenarte, aunque lo hagas para estudiar. Es mejor que lleves la asignatura bien preparada, que lo hagas todo durante el día y llegada la noche te acuestes pronto. Dormir bien también es bueno para tu estado de salud en general. Son muchas las enfermedades que derivan de la falta de sueño, pero esto ya es otro tema, así que ahora que ya sabes todo esto, veamos los 5 consejos que te ayudarán a conciliar mejor el sueño y a dormir profundamente toda la noche. Cuidado con la cafeína. Pocas imágenes hay más típicas de la época de exámenes que ver a los estudiantes con su café en mano o su bebida energética sobre la mesa, como si fuera un elemento más del material de estudio. La cafeína estimula tu sistema nervioso y te mantiene atento. El problema es que dura mucho en el cuerpo, hasta 8 horas. Por eso mismo, si quieres dormir bien, el café de la noche deberías evitarlo. Si por ejemplo te acuestas a las 12, no deberías tomar café después de las 4 de la tarde, siempre y cuando quieras garantizarte un sueño de calidad. Haz cenas ligeras. Si tu intención es dormir por las noches, no necesitas ingerir montones de alimentos cuyo aporte energético no vas a requerir. Ir de la cama con el estómago a tope te hará más difícil alcanzar un sueño profundo. En su lugar, es mejor que cenes varias horas antes de irte a dormir y en cantidades moderadas. Evita la luz azul. La luz azul es emitida por los dispositivos digitales y esta inhibe la producción de melatonina. En consecuencia, te resulta más difícil conciliar el sueño. Para evitarlo, no uses el ordenador, la tablet o el teléfono móvil en la hora previa a irte a dormir. Si te resulta imprescindible usar algún aparato electrónico antes de dormir o no puedes evitar cogerlo, puedes comprar unas gafas que bloquean la luz azul, como las que te recomiendo en el comentario destacado. O en su defecto, puedes optar por activar el modo nocturno de tu dispositivo. Tengo una rutina nocturna. La rutina nocturna comprende todo lo que haces antes de dormir y la hora a la que te acuestas. Las rutinas son una forma de condicionamiento muy efectiva. Configura una y cumple con ella todos los días antes de ir a la cama. Tu cerebro aprenderá pronto que el sueño viene después y se preparará para ello automáticamente. Sigue siempre los mismos pasos y acuéstate siempre a la misma hora. El ambiente. El ambiente de tu habitación influye directamente en la calidad de tu sueño. Por un lado, no la mantengas siempre cerrada. Ábrela, deja que ventile y manténla bien oxigenada para cuando llegue la hora de dormir. Otro factor ambiental a tener en cuenta es la temperatura. El calor es enemigo del buen sueño, así que no permitas que se convierta en una sauna. Mantén una temperatura agradable tirando a fresca y dormirás mucho mejor. Y por último, duerme con el cuarto totalmente a oscuras. Aún con los ojos cerrados puedes percibir la luz del ambiente, lo cual impide que alcances un estado de sueño tan profundo como podrías. Por eso, olvídate de las luces de noche, por tenues que sean. Si aplicas estos 5 consejos, tendrás más facilidad para conciliar el sueño y dormir profundamente cada noche. Y la única consecuencia de ello es que rendirás mejor en todos los aspectos de tu vida. Así que no esperes más y ponlos en práctica. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos. Y si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos y fastidiales el día.